Somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, y este programa es Escudriñando las Escrituras. Estamos viendo el Evangelio de Juan. Me acompaña Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, excelente. Continuamos entonces nuestro estudio en la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 12. Por favor, léenos los primeros 11 versículos. Amén. Dice así entonces la Palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Este gran milagro que hizo Jesús con su amigo Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y sin duda que después Lázaro murió. No dice la Escritura cuándo, pero supongamos a los 80, 90 años, Lázaro murió. Pero la resurrección que Jesús ofrece para todos los que creemos en Él, de esa resurrección no se vuelve a morir ya más. Esa es para vida eterna. Este era un ejemplo del poder y de la gracia de Dios. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó o los secó, ¿cierto?, con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y Jesús lo sabía perfectamente. Sabía todo lo que hacía Judas y qué iba a hacer en el futuro. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres, esos que tú dices que tanto quieres ayudar, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, judíos, religiosos, acordaron dar muerte también a Lázaro, porque Lázaro estaba haciendo que muchos creyeran en Jesús. Y ellos, por la envidia, por el celo, ya no solamente querían matar a Jesús, sino también a Lázaro, demostrando una vez más que los deseos de ellos eran los mismos de Satanás, no de Dios. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Qué bueno que algunos creían en Jesús por esta gran señal que él hizo. Daniel, léenos por favor hasta el 19. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día
grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él». El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». El pueblo estaba haciendo algo completamente bueno. Estaban reconociendo que Él era el Rey de Israel, que Él venía en nombre de Dios, en nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, estaba profetizado esto: «No temas, hija de Sión», hablando, ¿cierto?, a todo el pueblo de Israel de esa manera. «He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, después que murió, que fue sepultado y que resucitó, después de eso, ellos entendieron estas cosas. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, acerca del Mesías, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Había mucha gente que testificaba, ellos estaban ahí, ellos vieron cuando Lázaro murió, vieron cuando lo embalsamaron, cuando lo sepultaron, y vieron después que él fue resucitado por Jesús, y daban mucho testimonio. Y esto, ¿cierto?, se va corriendo la voz y cada vez más gente sabe de esta gran señal. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Y sin duda quería saber quién fue, cómo lo hizo, quién es este hombre. Pero los fariseos, y aquí está todo el grupo religioso judío, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, están todos, dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él». Ahora, el mundo que vaya tras él, o las multitudes que vayan tras él, no dice nada, porque él también muchas veces vio que la multitud iba tras él cuando multiplicó el pan y los peces, pero iban por intereses equivocados. Cuando hay multitudes, no necesariamente son sinceras, no necesariamente se acercan a Dios por lo que debemos acercarnos a Dios, ¿cierto?, para cumplir su voluntad, para recibir su gracia. Hermano Daniel, léenos por favor del versículo 20 hasta el 26. Amén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Si estos griegos están adorando aquí en la Pascua, que es judía, es porque eran prosélitos, se habían hecho al judaísmo. Tenemos una historia también en el libro de Hechos de un etíope que también subía a adorar a Jerusalén. Así que de estos está hablando. Estos griegos querían creer, ¿cierto?, las cosas que los judíos creían. Por lo tanto, se sometían también a esas fiestas que no tenían que ver con los griegos, sino que con el pueblo de Israel. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Sin duda que habían escuchado muchas cosas de Jesús, y lo último que se hablaba de Jesús era que había resucitado a un muerto. Y ellos estaban muy interesados en conocer a este Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él sabe ya su destino, él sabe ya que la cruz está esperando por él. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y está, ¿cierto?, tipificando el grano de trigo a nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir para llevar mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, como a aquellos apóstoles, como a aquellos discípulos, sígame. Ellos eran literal, tenían que dejar padre, madre, trabajo, todo, para seguir al Mesías. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, porque Dios no es deudor de nadie. Ahora, para nosotros, Dios nos ofrece esta vida eterna, sin que tengamos que dar la vida, sin que tengamos que seguirle físicamente, sin tener que dejar familia, trabajo, como tuvieron que hacerlo los apóstoles y los discípulos. Ahora simplemente tenemos que creer, y Él de manera inmediata nos da vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesucristo. No tiene que ver con ninguna camiseta o letrero de ninguna religión. Tiene que ver con su palabra. Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Tenemos perdón eterno. Somos hijos de Dios y nos va a resucitar para vivir con Él por la eternidad. Ese es el Evangelio de Jesucristo y queremos que usted lo crea, ¿cierto? Por eso que invitamos a que juntos podamos estudiar estas palabras que están en el Evangelio de Juan. Gracias por seguirnos un episodio más. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Y yo soy feliz.